espíritu democrático y ese país próspero que es Venezuela, pues todas esas personas que luchan por ello cobran especial valor y especial importancia. Es para el foro un honor ahora invitar a que suba al escenario a Edmundo González, es el candidato electo de la presidencia de Venezuela. Muy buenas tardes a todos. Comienzo por agradecer al presidente del Grupo Prisa, a las autoridades que han sido convocantes de este extraordinario evento. El mundo en el que vivimos no está en paz. Nos encontramos ante un panorama internacional convulsionado. Los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente nos recuerdan que la guerra, la principal de las amenazas convencionales a la seguridad mundial, continúa siendo un problema latente. Se multiplican también las amenazas no convencionales a la seguridad internacional. En el mundo actual, una falla de seguridad médica en China puede generar una crisis hospitalaria en Europa. Un conflicto armado en el Sahel puede desatar una oleada migratoria en el Mediterráneo. O un ciberataque podría generar pérdidas multimillonarias en los sistemas financieros de Wall Street. En un contexto internacional tan globalizado como el de hoy, los problemas de un país nos afectan a todos. La interconexión de nuestras sociedades se ha hecho tan densa que toda crisis de seguridad nacional contribuye a incrementar la inseguridad internacional. Pero en medio de tantas amenazas globales, quiero detenerme en un problema fundamental. Este problema es la raíz de todas las dificultades que enfrenta hoy mi país, Venezuela. Me refiero al problema de la estabilidad de las democracias ante el peligroso avance de las autocracias. Tal como lo reflejan diversos índices de medición de la democracia, el mundo experimenta hoy una reversión autoritaria, o lo que en inglés se denomina democratic backsliding. No solo se incrementa de modo sistemático la cantidad de autocracias y regímenes híbridos, sino que también las democracias han tenido que perder la calidad democrática. El populismo suele ser el primer síntoma de esta enfermedad. El líder populista logra capturar el descontento de la gente sobre diversas materias, para luego propiciar una polarización creciente que favorece su perpetuación en el poder. Desarma el orden constitucional, desmontando los pesos y contrapesos al poder hasta consolidar un poder autocrático. Estas derivas autoritarias tienen lugar no solo en pequeños y lejanos países, sino también en algunas de las democracias más pobladas del planeta. Afectan de este modo a la enorme mayoría de la población mundial, donde tan solo el 8% vive hoy en sistemas políticos considerados como democracias plenas. Y ni siquiera quienes viven en esas democracias plenas están a salvo de la reversión autoritaria global. En virtud del alto nivel de interconexión del mundo actual, la existencia de una autocracia en un país constituye un problema para todos los demás. Solo cuando se comprende lo anterior podemos entender también por qué la consolidación autocrática en Venezuela no constituye un problema exclusivamente para nosotros. Muy por el contrario, las consecuencias de la deriva autoritaria que sufre mi país se aprecian ya con toda su fuerza, tanto dentro como fuera de nuestro territorio nacional.
En Venezuela, desde hace 25 años, el Poder Ejecutivo se dedicó a controlar las demás ramas del poder público. Mediante un proceso constituyente se eliminó el Senado y se avanzó hacia un Parlamento unicameral. Con una mayoría simple y mediante el control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el control autocrático se amplió hasta asentar una hegemonía total sobre todos los poderes del Estado. El control directo de la industria petrolera estatal no solo le facilitó a un régimen cada vez más autoritario el control de la principal fuente de ingresos del país. Estos recursos facilitaron la implementación de un giro radical en la orientación geopolítica de Venezuela. Si bien en un principio la política exterior de este nuevo régimen mantuvo una cierta continuidad con la de los gobiernos anteriores, a partir del 2004 se dedicó a tejer una red de alianzas por todo el planeta, donde los vínculos más fuertes se establecieron con actores antidemocráticos. Venezuela se vio así cada vez más aislada del entorno internacional en el que se había desenvuelto hasta entonces, conformado principalmente por las democracias de Occidente. Las relaciones con las distintas democracias americanas y europeas se fueron deteriorando hasta el día de hoy, cuando se encuentran sumamente comprometidas. Lamentablemente, el avance del autoritarismo privó sobre toda la genuina disposición al diálogo. Todas las tentativas desarrolladas hasta ahora para llegar a un entendimiento mutuo han fracasado ante la avanzada autocrática. El signo característico de todo autoritarismo es precisamente su indisposición al diálogo, su negativa a la construcción de consensos y su tendencia a la imposición y al acaparamiento del poder. Las repercusiones de ese control autocrático son devastadoras. Venezuela perdió el 70% del Producto Interno Bruto durante la última década. Con las 3 reconversiones monetarias implementadas desde el año 2008, nuestra moneda ha perdido 14 ceros. La hiperinflación registrada entre 2017 y 2022 rivaliza con Nicaragua en los años 80, como la más larga y profunda que se ha registrado en la historia. Mi país vive hoy la emergencia humanitaria compleja más grave de América Latina. En los últimos lustros, su red pública hospitalaria está en condiciones deplorables. La población vive sometida a continuos cortes del suministro eléctrico. Nuestras pensiones equivalen a $3 mensuales. El ciclo escolar no puede iniciarse adecuadamente debido a la emigración de los maestros y la desescolarización progresiva. Presentamos, lastimosamente, la mayor tasa de embarazo adolescente y las tallas infantiles más bajas en Sudamérica. A pesar de todo, hay motivos para el optimismo. Venezuela cuenta con potencialidades únicas para recuperarse en tiempo récord de esta debacle. Sus migrantes cuentan entre los más preparados y emprendedores de la actualidad y pueden respaldar una recuperación sin precedentes. Se trata de un país con inmensos recursos por explotar, en donde un soplo de libertad puede cambiar por completo la faz del país. Un país que claramente demostraría que la democracia paga mucho mejor que un régimen como el actual. Por eso, el activo más importante con el que cuenta el pueblo venezolano es su sólida tradición democrática, profundamente arraigada en nuestra cultura política. Honrando dicha tradición, hemos persistido siempre en la lucha para recuperar nuestros derechos y libertades. Y aunque en algún momento la irrupción de un liderazgo populista
polarizó a la población. Ante el actual debacle nacional, la inmensa mayoría de los venezolanos nos hemos reconciliado en un deseo de cambio, libertad, democracia y paz. Ese profundo deseo compartido se vio reflejado a lo largo de la campaña que condujo a nuestra victoria el pasado 28 de julio. Desafiando las reglas impuestas por el régimen autoritario, los venezolanos nos pronunciamos abrumadoramente a favor de un cambio democrático. Como todos sabemos, los resultados del órgano oficial no han sido ni serán mostrados, pero los venezolanos logramos reunir las actas oficiales impresas por las máquinas de votación en una proporción suficiente para demostrar la verdad de los resultados. Con esa victoria rotunda en las pasadas elecciones presidenciales, la situación de Venezuela se ubica ahora en un nuevo plano. El pueblo venezolano, titular de la soberanía de la nación, ha emitido un mandato claro a favor del cambio que debe ser respetado. Lo que procede ahora es abrir todas las posibilidades de un diálogo imprescindibles entre las partes implicadas, con la finalidad de hacer que ese mandato sea acatado, ofreciendo las garantías necesarias para que dicha tarea pueda ser ejecutada. Esa ha sido nuestra propuesta política y nuestra línea de acción desde entonces. De momento, nuestra propuesta no ha encontrado eco de parte de quienes todavía controlan el Estado. Su respuesta ha sido una brutal escalada represiva por la que han sido detenidos más de 2.000 personas, incluyendo a 158 niños, según cifras que proporciona la misión de verificación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Esa violación de derechos nos duele, nos afecta, pero no nos ha detenido. Al contrario, la represión no logrará desviarnos de nuestro propósito de alcanzar una transición pacífica, negociada y ordenada hacia la democracia, en apego al mandato popular y soberano de todos los venezolanos. El proceso que María Corina Machado y yo hemos conducido hasta aquí prosigue su curso, pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención.